Programa recreativo de producción nacional. Salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y, por supuesto, establecer con ustedes estas conversas diarias, mañaneras, llenas de elementos para mejorar su pareja, para mejorar su relación familiar, para mejorar a usted como persona en su concepción de la vida. Y bueno, nada, poner las cosas en su lugar cuando esto merezca el momento de hacerlo. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Mis redes sociales para que sigamos unidos todo el día: www.carlosfraga.com.be, una página web llena de elementos y de información. Luego tenemos nuestras cuentas Twitter, @FragaCarlos, @LaVidaEsHoyTV, y nuestro Instagram, @LaVidaEsHoyTV. Bien, con todo esto, hoy, a propósito de todo, bueno, no, hoy primero mi camisa, mi bellísima camisa de lino 100% de la colección Rompecabezas de mi querida Patricia Santa Cruz. Gracias, Patricia. Muy bien. Estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles. Hemos vivido momentos muy duros, muy difíciles. Ya hoy, imagínense ustedes, 20 de julio, todo lo que nosotros hemos padecido durante tanto tiempo en esta lucha por un sueño, en esta posibilidad, en este sueño, esta posibilidad de hacer el sueño posible. Pero sin embargo, a veces nos gana uno de los factores que realmente es de suma derrota, que es la desesperanza. Cuando la esperanza se arruina, cuando ahorcamos la esperanza, cuando la esperanza toma otro camino, definitivamente hay una parte de nosotros que se desinfla y que evidentemente se entrega a una situación por demás dolorosa y de mucha frustración. Y yo traigo hoy a una psicóloga organizacional, además que ella es una mujer de medios de comunicación, por lo tanto ella nos va a explicar muy bien este tema. Vamos a profundizar en el tema de la desesperanza. Está con nosotros la licenciada Miriana Bello. Encantado de tenerte aquí. Gracias por la invitación, placer, Carlos. mi amor. Miriana, ¿cómo podemos ayudar a la gente a ver la esperanza y a no dejarla morir? Vamos a explicarle primero a la gente de qué se trata la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida. Fíjate que esto es un estado en el cual perdemos la motivación, perdemos la esperanza en alcanzar los sueños y, lo que es más importante, nos volvemos pasivos, es decir, que nos resignamos porque no hay nada que hacer, ¿no? Y lo más cruel de todo esto es que es una convicción inducida, por eso se llama aprendida, claro. Porque alguien que está en el poder, o bien sea tu mamá, porque también ocurre en familias, o algún hecho, hace que tú pierdas esa esperanza, esa motivación a alcanzar los sueños. Fíjate que en países como Rusia, Alemania, Cuba, lamentablemente Venezuela entra allí, los gobiernos se han armado de una cantidad de hechos, una cantidad de cosas que han hecho que las sociedades pierdan la esperanza. Fíjate que si a una sociedad se somete a privaciones constantes, fracasos continuos, te inducen a un solo patrón de pensamiento, se te intimida regularmente, definitivamente al final dices, bueno, ya no hay nada que hacer, pierdo la esperanza, me quedo pasivo y resignado y nada, aunque no me guste la situación, no hago nada. Eso es bien triste. Miriana, esta desesperanza, esta situación de desesperanza aprendida, yo lo siento que es totalmente opuesta a la resiliencia. Total. ¿Ok? Porque de alguna manera en la resiliencia hay una parte del ser que ante la adversidad inmediatamente dice, bueno, ¿en qué me puedo transformar mejor? Se fortalece. Hay una cosa que sí, ¿Qué de bueno puede salir de esto? Mientras que en la desesperanza aprendida es soltar la toalla e irse desinflando de una manera realmente lamentable. Ahora, ¿qué determina que un ser humano tenga, es decir, ante un hecho, aplique la desesperanza aprendida o aplique la
aplique, no es aplicar. Claro, O sí. se despierte la desesperanza así aprendida es. o se despierte la resiliencia. Mira, eso va a depender de muchos factores. Depende también de tu personalidad, depende de la historia que tengas como ser humano, de lo que te dice tu mamá, de lo que te dice tu papá, de lo que te dice tu familia. Hay muchos factores, de lo que has leído, de lo que has visto. Pero yo pienso que más allá de eso, más allá de que, ay, porque a mí, porque es que yo no tengo los recursos para ser resiliente, es que yo prefiero quedarme con la desesperanza, más allá de eso, tenemos que ver primero cuáles son, digamos, los factores o los síntomas de la desesperanza, porque una vez que la aceptemos, que decimos, mira, yo estoy en desesperanza, porque a veces decimos, no, yo no. O yo he estado en desesperanza. O yo he estado, porque a veces decimos, no, yo no soy, yo soy un ser súper optimista. Optimista, pero positivo, resulta que de base no lo eres. Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los síntomas. Vayamos. Para luego entonces ver, no, mira, yo entro allí, entonces, ¿qué voy a hacer para poder salir? Síntomas de una persona en desesperanza aprendida. Exacto. Bueno, lo primero es el pesimismo. Imagínate, y quiero hablarle ahorita a la cámara, por ejemplo, para los que me están viendo, imagínate que eres un ser pesimista. Ay, pero ¿cómo sé yo si soy un ser pesimista? Bueno, ve cuáles son tus pensamientos y cuáles son las palabras que utilizas. Por ejemplo, de esto no vamos a salir nunca, este país no tiene futuro. Entonces allí nunca pasa nada. Aquí nunca pasa nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, trata de ver cuáles son las creencias que están de base. ¿Quién te hizo creer que el país no tiene futuro? ¿Quién te lo hizo creer? Porque mira todas las cosas que están pasando hoy en día. Pero fíjate que ahorita estamos yo digo que es un fenómeno que está pasando, pues estamos en una línea imaginaria entre la esperanza y la desesperanza, porque con todo lo que está pasando, en la mañana nos despertamos y de repente estamos, ¡ay, pasó tal cosa! Y entonces, ¡ay, sí hay esperanza! Pero a los 5 minutos pasa otra cosa, volvemos otra vez a la desesperanza, viste, que no pasa nada, esto no tiene futuro. Entonces, un síntoma es ese. Además, perdón para profundizar esto. Además que lo terrible de esto es que no importa ahora, cuando yo entro en desesperanza aprendida, no importa lo que siga pasando, porque voy a seguir en desesperanza aprendida. ¿Y sabes por qué es tan difícil? Porque de repente yo puedo hacer el esfuerzo y digo, no, yo de ahora en adelante voy a ser un ser con esperanza. Pero ¿sabes lo que pasa? Que las emociones funcionan de forma... de hábitos. Claro, entonces, claro. Si quieres, vamos es un refuerzo. Vamos a hablar de eso a la siguiente Esto está muy bueno. Se llama Desesperanza Aprendida. La licenciada Miriana Bello con nosotros. Así que usted no se me mueva de allí porque es algo que tenemos que verlo con cuidado porque es humano además. Como todo lo que hablamos aquí. Vamos a una pausa. Así es. Estás viendo La Vida es Hoy. Arcoiris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos presenta este exquisito jarabe para los niños que se llama Apetinín. Apetinín es un estimulante del apetito, sobre todo cuando los niños entran en esa inapetencia que tanto preocupa a las madres, que de verdad se genera todo un esfuerzo, todo un estrés porque mi niño no está comiendo y no sé qué le pasa. Apetinín es 100% natural, no contiene ningún tipo de agroquímico, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país, es rápido, es efectivo y es Arcoiris. Apetinín de Arcoiris, www.arcoirisnatural.com. Y continuamos, estamos conversando con la licenciada Mariana Bello, estamos hablando del tema de desesperanza aprendida y estamos viendo los síntomas, porque la desesperanza aprendida, fíjate tú que yo la entiendo como algo que nos cubre, es decir, es como una atmósfera emocional que de pronto se apodera de nosotros y nos vuelve sumamente negativos ante cualquier cosa. Y hay que rescatar que lo que está sucediendo en Venezuela y lo que va a suceder en Venezuela, nunca son sucesos, siempre son procesos. Cuando nos agarra por eso el tema es tan importante, cuando nos agarra esta desesperanza aprendida, el proceso lo arruinamos. Excelente que digas eso de la atmósfera, porque ¿sabes por qué es una atmósfera? Porque las emociones se contagian. Por supuesto. Y se contagian porque es un mecanismo de defensa, ¿sabes? Nosotros nos tenemos que imitar, porque imitarnos podría salvarnos. Y si tú de repente estás en la esperanza y dices, no, yo hoy voy a ser un ser esperanzado, y te encuentras con alguien en la calle que te dice 5 palabras y volviste a brincar para la desesperanza, porque Venezuela ahorita está en esa línea, entre esperanza y desesperanza, y en un solo día podemos ser totalmente bipolares y ahorita estamos esperanzados y a los 2 minutos no. Pero eso es un síntoma
de la desesperanza, porque por eso es que te decía, a veces podemos decir, no, yo tengo mucha esperanza, soy muy optimista, pero ¿de verdad estás siendo optimista? ¿De verdad? Entonces tienes que ver cuáles son las creencias que tienes de base. Si tu creencia, por ejemplo, es Venezuela no tiene futuro, cámbiala por una Venezuela que sí tiene futuro, tiene un excelente futuro, porque sabes que si la creencia es Venezuela no tiene futuro, tú no haces nada. Porque como no tienes futuro, ¿para qué? Si no tienes futuro, ¿para qué me voy a mover? ¿Para qué voy a hacer algo? El que no tiene esperanza no actúa. Entonces, claro, ese es otro síntoma. Tienes que ver qué estás haciendo tú. ¿Qué estás haciendo tú para que la situación cambie? Estás absolutamente pasivo ante todo lo que está pasando y eres una víctima de lo que está pasando. Así es, no eres la crítica destructiva. Ese es otro síntoma. Entonces, yo no hago nada, pero lo que hacen los demás, todo está mal. Oye, pero fulanito, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No están haciendo lo que tienen que hacer. Si haces es porque haces, si no haces es porque no haces. Exacto. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Más allá de ver lo que están haciendo los demás, ¿qué estás haciendo tú? Otro síntoma, idealizamos al otro. Entonces, el que está en el poder es Superman. O sea, ese tiene todo un plan macabro en donde nunca se equivoca, porque lo idealizamos. No, es un ser humano. Es un ser humano igual que tú, que se equivoca y que puede fracasar. Claro. Lo importante es qué estás haciendo tú desde tu trinchera, desde tu comunidad, desde tu ser. ¿Qué estás haciendo tú para cambiar la situación? Eso es muy importante. Claro. Fíjate que no confiamos en nadie ni en nada. Claro. Ese es otro síntoma de la desesperanza. Por ejemplo, aquí en Venezuela, qué sé yo, sale la fiscal, eso es un pote de humo. Sí. Sale el Rambo en el helicóptero, eso es un complot. Sí. Es que viene Superman y vamos a decir también que eso es un show. No confiamos en nada ni en nadie. No. ¿Por qué? Porque durante años nos han sometido a una cantidad de fracasos continuos. Claro. Pero las cosas pueden cambiar. Los milagros existen, Carlos, y en un día puede ocurrir algo que cambie todo, absolutamente todo. Claro, claro. Y además que la esperanza da buena salud. Así es. La desesperanza te va a enfermar. Es decir, vamos a hacerlo más práctico. Todo lo que ha dicho Miriana Bello es absolutamente real, pero además de eso, es un problema de practicidad con respecto a salud. Ante una persona desesperanzada no quiere estar nadie. Ahuyenta relaciones de amistad, de pareja, bueno, de sexo ni hablo. No. Eso está muerto. Muerto total. Eso es muerto. Entonces, todo esto es fundamental para la vida diaria, para poderlo entender, porque, como bien lo dice, es una línea muy sutil y vamos cayendo en ella. Estamos muy suscritos al mundo noticioso de las redes. Entonces, evidentemente, una noticia buena, una noticia mala, tres buenas, tres malas, y permanente. Tenemos que darnos cuenta cuando estamos en esta cosa desesperanzada, claro, que es realmente la buena noticia, Carlos, es que podemos pasar de la desesperanza aprendida a la esperanza. A eso vamos. Entonces, tenemos que ver una cantidad de estrategias que podemos usar para poder salir. Desde pasar a las estrategias, que el tercer corte, es el imaginario. Tú sabes que a mí me preocupa mucho el imaginario, porque habla mucho de la desesperanza aprendida o de la resiliencia o poder de fortificarse con las cosas. Porque el imaginario es una cosa, no, es que este país se salva solo si. Sí. Y ese solo sí es un imaginario de una cantidad de circunstancias que además son las más poco probables, las que más lejano están. Entonces, hay que darse cuenta cuál es el imaginario de todo eso. No, y es que es muy fácil decir que es otro el que va a venir a salvarnos. Además, no eres tú. De que, vente para acá, papá, vente para acá, vente cerquita, papá, hacerte una preguntita muy chiquita. ¿Qué llamas tú salir de esto? Eso es importante. Eso es muy importante. Hay que partir de allí. Como yo estoy casado contigo y yo, bueno, cuando yo saldré de esto, entonces la pregunta es, ajá, Carlos Fraga, ¿y qué es para ti salir de tu señora o de tu pareja? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo ves? Porque eso te va a dar un contacto con la realidad que te puede ayudar mucho a poder salir. Es correcto. Así es, así Entonces, es. yo creo que estamos hablando de un tema al que hay que tenerle mucho cuidado. Es un tema que va desde la salud, que se comprende desde la salud psíquica, desde la salud física, desde la salud relacional, desde todos esos ámbitos de la salud profesional y de la productividad también. Así es. Porque entonces es que no hay nada, no vas a conseguir nada, nadie te va a dar nada, no hay nada. Porque además la palabra, el pensamiento, tienen poder, pero esto no es una cosa esotérica, es que tienen poder. Claro, es que todo lo que está creado primero fue pensado. Claro. Entonces, si tú piensas que no hay futuro,
¿para qué te vas a mover y para qué vas a emprender o para qué vas a poder, para qué vas a salir de tu casa si no hay futuro? Por supuesto. Entonces tenemos que partir de allí. Qué bueno. Vamos a hablar ahora en el corte próximo sobre las estrategias. ¿Qué estrategias podemos sugerirle o le puede sugerir Miriana en cuanto a, además de revisar su imaginario, de qué es lo que usted, de imaginar todo su mundo de creencias, de imaginar todo esto que lo indisponen frente a la posibilidad? Vamos ahora a establecer algunas estrategias. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Bien, mis amigos, y continuamos. Aquí estamos conversando con la licenciada Miriana Bello. El tema de hoy es desesperanza aprendida. Ya hemos visto de dónde parte, ya hemos visto cómo se manifiesta en los diferentes escenarios para manifestarse y las posibles causas que hay que revisar además para ver cómo hacemos para cambiar esto por una actitud mucho más positiva, con mucha más posibilidad. Y tú hablaste, y antes de entrar en las estrategias específicas, tú hablaste de una cosa muy importante, porque yo puse el otro día en el Twitter, yo cada vez que me dicen por qué yo soy positivo con todo lo que estamos viviendo, y yo siempre se me brillan los ojos y digo, porque en mi vida, donde se le acumulan años, he visto mucho milagro. Entonces, si yo veo mucho milagro, ¿cómo yo no voy a creer en el milagro? Claro. Pero por el amor de Dios. Y el milagro lo hacemos nosotros. Claro, pero pues te estoy hablando, milagro como todo aquello que mucha gente considera que es imposible. Yo he visto darse las cosas. Así es, ¿no? Y como tú siempre dices, mientras hay alguien que muere y que nos llena de profunda tristeza, al mismo tiempo hay un niño que nace. Hay uno que nace, claro. Eso es un milagro también. Seguro. Entonces, fíjate, yo decía que hay una línea muy delgada en este momento por todas las situaciones que están pasando entre la esperanza y la desesperanza, pero pareciera que la desesperanza siempre como que nos jala. Y a veces decimos, pero ¿por qué nos jala tanto la desesperanza si yo quiero ser alguien optimista? ¿Sabes? Porque yo decidí ser optimista, pero me encuentro con cualquier cosa en el periódico o alguien que me dice algo y brinco a la desesperanza. ¿Por qué? Te explico por qué. Las emociones, nosotros nos hacemos, mejor dicho, adictos a las emociones, porque cuando nosotros tenemos cualquier tipo de emoción se dispara una sustancia que se llama neuropéptido en el cerebro y esta sustancia nos recorre todo el cuerpo, se aloja en las diferentes células que tenemos. Resulta que las células se hacen adictas a esta sustancia y nosotros tenemos años produciendo la sustancia neuropéptido de la desesperanza, nuestras células están adictas a la desesperanza. Entonces no podemos pretender que porque hoy yo decidí ya no soy un ser desesperanzado, yo soy un ser optimista, ya porque hoy lo pienses, no quiere decir que ya resolviste el problema, porque tus células tienen años siendo adictos. Entonces tú tienes que ser más fuerte y tienes que decir, bueno, con mi voluntad tengo que hacer una serie de cosas que ya te voy a hablar de eso. Y hay que generar una conciencia de trabajo. Correcto. Y el trabajo es esa cosa diaria, constante, permanente, amorosa, que se hace con la vida. Así es. Entonces, fíjate, una de las estrategias, porque estamos hablando de que la esperanza y la desesperanza son emociones contrarias, pero son emociones, es obligarnos a producir otro tipo de emoción. O sea, te vas a obligar, y no es que, ay, me voy a olvidar de lo que está pasando, no. Vas a obligar a tu cerebro a producir otro tipo de sustancia. Por ejemplo, el agradecimiento, que es una sustancia, o mejor dicho, una emoción muy poderosa, que genera una sustancia muy poderosa, contrarresta la desesperanza. Entonces, agradece todas las cosas que tienes en tu vida, desde el hecho de estar vivo, porque lo damos por sentado. O sea, lo que hacemos es quejarnos, porque la desesperanza es una queja constante. Bueno, entonces no te quejes tanto. Lo que está pasándote ahorita, simplemente te tenía que pasar, porque es un proceso. No es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a Venezuela le pasa esto? No, ¿para qué? No te preguntes por qué, pregúntate para qué, porque todo es un aprendizaje. Muy buena. Entonces no es por qué, es para qué. Entonces reconoce y agradece todas las cosas buenas que tienes en tu vida y disfruta de los pequeños detalles. De los pequeños detalles de la vida. Cuando los que somos papá y mamá y vemos esa carcajada, por ejemplo ayer que mi hijo se reía a carcajadas, esos minutos en que él se reía, yo en esos minutos era feliz y me olvidé del país, me olvidé de todo. Disfruta ese momento que estás con tu hijo. Disfruta el estar vivo, disfruta de que tienes salud, disfruta de todos esos momentos, reconócelo y agradécelo. Una de las cosas, de hecho un ejercicio que yo mando mucho cuando estás en desesperanza, escribe todas las noches, 5 minuticos, haz un checklist de todas las cosas buenas que te pasaron en el día. No tienen que ser unas cosas grandiosas. Una sonrisa de alguien que te dio en el ascensor, ¿sabes?
cosas sencillas, pero que te hicieron sentir vivo y que te hicieron sonreír. Allí sucede algo químico en el cerebro donde tu cerebro comienza a trabajar y a expedir una sustancia, un neuropéptido distinto a la desesperanza. Empieza a regenerar y empieza entonces a hacerse adicta a las emociones positivas. Entonces allí tenemos que, y lo de las creencias, súper importante, ve cuáles son tus pensamientos, qué es lo que repites constantemente. Si repites constantemente, porque ahorita estamos hablando de Venezuela, pero la desesperanza ocurre en todo. Mira, yo nunca voy a poder llegar a ser médico. Sí. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá me decían que en esta situación no se puede, que nosotros no tenemos los recursos, etcétera, etcétera. Yo me lo creí. Es una creencia. Una creencia es una premisa de algo que tú consideras que es verdad, pero no es la verdad, es tu verdad. Claro. Entonces, cuando tú entiendas y veas, pero otras personas que tienen mi misma condición sí lo lograron, sí lograron ese sueño. Otros países que pasaron por lo que nosotros estamos pasando, sí lograron salir de eso. ¿Pero por qué lograron salir de eso? Vamos a ver esas otras historias de éxito. No, tenemos que ver entonces las historias de los fracasos. Claro. Porque estamos en desesperanza, ¿no? Oblígate porque eres un ser único e irrepetible y tú tienes el valor de cambiar tu destino. Te voy a contar algo, te voy a contar una cosa de la desesperanza que a mí me movió mucho la vida. Yo me acuerdo de una oportunidad, estoy hablando hace más o menos 18, 20 años, o más, 25 años puede ser de eso. Yo me acuerdo de una oportunidad, yo me puse a expresarme del mundo en base a un libro que había leído muy fuerte de cosas que son reales, pero que no son el mundo, es decir, es una parte del mundo. Y yo entré en una desesperanza profunda. Y yo me acuerdo que yo conocí en California, en los Estados Unidos, me hice amigo de un sacerdote presbiteriano. Y yo me acuerdo que nos pusimos a conversar del libro. Y me dice él, ¿y qué opinas tú del mundo entonces, luego de leer el libro? Le dije toda la cantidad de barbaridades que yo pensaba. Y él me dijo, ¿sabes qué tienes que revisar ahora? Y eso me lo dijo despidiéndome. Tienes que revisar tu creencia en Dios. Y yo le digo, padre, si hay algo que para mí es fundamental, es Dios. Y me dijo, no, porque si todo el espíritu tuyo ahorita está tan desesperanzado, está de espaldas absolutamente a Dios. Al Dios que tú creas. Así es. Es decir, que una vida espiritual se basa en la posibilidad de estar de frente a Dios. Cuando estás en desesperanza, estás de espalda a Dios. Así que vamos a hacer el trabajo, ¿qué les parece? Así es, me encanta eso que hayas dicho, porque de hecho yo diría que más allá de esperanza es fe, porque la esperanza es la ilusión de que algo va a pasar, pero la fe es la convicción de que va a pasar. Maravilloso, Miriana. Con nosotros Miriana Bello, la licenciada Miriana Bello, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Si quieren ir conmigo al Camino de Santiago, recuerden, solo quedan 5 cupos y está en mi página web www.carlosfraga.com.be. Por favor, será una experiencia inolvidable. Un aplauso para Miriana, por favor.